Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Sí me escuchan? Sí, sí estamos. Saluda Dylan, Aide, Kenny. Bien, gracias Kenny, muy amable. ¿Tú qué tal? La diva de Colombia, hola. María José Hurtado, eres con 5. Hola, hola, hola. Silvia, Catalina. Muy bien, listo muchachos. Entonces, como podemos ver bien ahí en la diapositiva, el primer momento de la clase del día de hoy de Ciencias Sociales va a estar enfocado al repaso. Pues esperaba de pronto un poco más de información proporcionada por ustedes o de preguntas alrededor de las temáticas vistas o de pronto las temáticas, las preguntas tipo quiz que tuvieran por ahí en algún simulacro, que tuvieran por ahí a la mano, que estuvieran desarrollando, pero pues a la final fue muy poco lo que me llegó al correo. Creo que fueron 5 o 6 personas nomás las que hicieron aportes y preguntas al correo de sociales y ciudadanas @puntadenacional.co. Igual eso es lo que voy a trabajar en esta primera hora, pues como es poquito, pues va a ser muy, muy breve, tanto así que nos alcanza la segunda hora pues para continuar con nuestras temáticas de la parte de historia, que vamos a trabajar la primera parte de la historia de Colombia. Entonces, Jesús Alberto Pérez, buenos, ¿qué tal? Saludos, está como estresado. Sí, sí, Jesús Alberto, ya lo vi. Que si quiero chocorramo, pues si me lo hacen llegar, yo con mucho gusto me lo como. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Entonces, habían dos tipos de correos que me llegaron. Uno, un grupo, se puede decir que son aquellas personas que de pronto están interesadas en algún tema, en profundizar en algún tema para que se visto en la clase. Entonces hay una subclasificación dentro de este grupo. Hay unas personas que hacen preguntas de lo que ya hemos visto y hay gente que hace preguntas de cosas que no hemos visto. Entonces, esos temas, al final aclaro qué es lo que no hemos visto, porque yo de una vez lo vamos a programar dentro de las próximas sesiones, pues para que no queden inconformes en cuanto a esos temas. Lo que pasa es que son temas tan amplios, tan complejos, que de pronto no nos basta la sesión de repaso. Entonces, al final yo explico, muestro cuáles son los temas que me sugirieron para trabajarlos más adelante en la programación. Entonces, hoy solo me voy a centrar en primer momento en las personas que hicieron preguntas en relación a temas ya vistos, que pues dio la casualidad o la felicidad que todo se pueda agrupar en un mismo tema. Y en un segundo lugar vamos a ver el caso de las dos únicas personas que enviaron preguntas, para un total de 6 preguntas, que son pues los que vamos a trabajar. Y pues también se da la casualidad que de esas 6 preguntas, dos sirven para el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces ahí vamos a hacer puente de una vez con la temática, la segunda de la hora de clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Cuál fue el tema que más que se dio el consenso en cuanto a las preguntas? Este que ustedes ven ahí, ¿cierto? Entonces fueron 3 preguntas, 3 personas, 3, 4, no recuerdo bien el número, que me estaban preguntando por profundizar las diferencias en cuanto a lo que es el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo y su diferencia con el comunismo, ¿sí? Entonces creo que no recuerdo si fueron 3, 4 personas que me hicieron la pregunta de que profundizaran eso, ¿vale? Entonces vamos a hacer la explicación de esta temática y después pasamos a las preguntas que nos aportaron los compañeros. Igual yo muestro y digo quiénes son las personas, porque creo que desde este momento se vuelven mis firmes candidatos por el kit de KeeperMate, que pues es la gente que está interesada y está enviando cosas. Entonces, para que sepan a quiénes son los que voy a empezar a tener presentes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el liberalismo. Vamos a partir del concepto del liberalismo. Sabemos que el liberalismo se desprende, es una corriente política y económica que se desprende de los procesos de la ilustración y de las revoluciones burguesas. Entonces el liberalismo tiene unas características muy particulares. Entonces, por ejemplo, como vemos ahí en la diapositiva, dice principios: soberanía nacional, división de poderes e igualdad ante la ley. Entonces esos son como los principios fundamentales que hay en relación al liberalismo. La soberanía nacional, recordemos que se está haciendo contraparte a esa organización política económica que es controlada por una sola persona, es decir, por el monarca. Es un regímenes absolutistas, y que se busca que el poder le sea quitado
a esta única persona y sea de todas las personas que habiten en ese territorio. Entonces va surgiendo también la idea de la nación. Entonces todas esas personas que componen la nación se asume que son los depositarios de la soberanía, es decir, del poder. ¿Listo? La división de poderes, entonces hacer la separación de las ramas como las conocemos al día de hoy en legislativo, ejecutivo y judicial. No quiere decir que los conservadores no van a defender eso, sino que es que los conservadores van a ir atravesando unas fases muy distintas a los liberales. Y la igualdad ante la ley, pero entonces una igualdad de tipo individual, ¿cierto? Entonces la libertad de la igualdad ante la ley de los individuos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir caracterizando eso. Entonces ponemos los ejemplos de liberalismo. Entonces la independencia de los Estados Unidos se organiza, es un proyecto liberal. La Revolución Francesa también. Y las revoluciones liberales del 20, del 30 y del 48, que las trabajamos la sesión pasada, ¿vale? Aquí tenemos la comparación entre lo que es lo liberal y lo que es lo conservador. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y ojo, cuando estamos hablando de qué es lo nuevo, según la diapositiva, no quiere decir que es de ahora. Es en el momento en el que surgen estas ideas. Entonces estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Entonces dice, ¿cómo sería una república conservadora o una república liberal? ¿Sí? En un principio los conservadores que defendían el antiguo régimen, es decir, son antirrevolucionarios, se oponen a las revoluciones burguesas y prefieren mantener el status quo como estaba antes, es decir, en manos de la iglesia, de la religión y del rey. Pero ¿qué pasa? Cuando el proceso republicano de revolución, de transformación de las monarquías y demás, pues ya se hace incontenible y la mayoría de los países empiezan a hacer su tránsito hacia la vida republicana, entonces los conservadores se vuelven como camaleónicos y entonces empiezan a ceder de a poquitos, pero siempre mantienen unas ideas básicas ahí en su ideario político. Es decir, hoy en día un conservador no va a ser monarquista, no va a defender que nos reunamos otra vez con el Reino de España, sino que simplemente va a mantener unas ideas políticas, religiosas, principalmente culturales, políticas y religiosas, en relación o en contraparte a lo liberal. Pero en cuanto a lo que es la estructura y la organización del Estado, ya no presentan ese choque con lo liberal, ¿vale? Entonces, vemos la república conservadora o autoritaria. ¿Sí? Hay que tener presente que lo conservador se presta mucho a lo autoritario porque para el conservatismo es muy importante el orden, ¿cierto? La organización y el orden. Entonces, basado en la autoridad. Entonces, como se asume que el Estado es el que hace el ejercicio de la autoridad, pues entonces se caracterizan por ser estados muy rígidos, ser muy sólidos y, por decirlo de alguna manera, autoritarios y represivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Estado se organiza como una república autoritaria, ¿cierto? Entonces vuelvo al principio, el principio del orden. El poder ejecutivo posee muchas atribuciones y autoridad. El catolicismo es la única religión permitida e influye fuertemente en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en estas organizaciones políticas lideradas por partidos conservadores, la religión no estaba separada del Estado, ¿cierto? Entonces, el Estado siempre se regía por muchos principios, por muchas reglas, por muchos métodos establecidos por la religión. Y, por ejemplo, en el caso particular de América Latina, pues era la religión católica. ¿Vale? Entonces, de asimismo se desprende la parte cultural, la moral, la fe, etcétera. Entonces ellos están poniendo siempre lo que es Dios, la religión, los principios morales, religiosos, por encima incluso del mismo ordenamiento jurídico, ¿vale? Todo lo contrario sucede con lo liberal. Para los liberales, el componente religioso tiene que estar absolutamente separado de lo que es el Estado. La religión se debe limitar solamente al campo de la vida privada. Y lo único que rige los procedimientos o la vida política debe ser la ley, y una ley que sea independiente de la religión, ¿sí? Entonces ahí empiezan a tener diferencias con lo conservador. Para lo liberal lo importante es la ley y la igualdad ante la ley de los individuos, ¿cierto? Disminuye un poco el poder ejecutivo y hay más balance entre las ramas del poder. Todo lo contrario sucede con una organización de tipo conservadora, donde siempre se tiene como
se quiere hacer esa alusión a cómo era el gobierno en tiempos del rey, entonces siempre se asume que debe ser uno el que se encargue de la autoridad, el orden y demás. En cambio, en la parte liberal es un poco más balanceado en términos ¿de qué? De equilibrio de las ramas del poder. Sigamos. Entonces ahí tenemos el elemento que es el nacionalismo. Veíamos que en las clases anteriores que el nacionalismo surgía como un factor muy asociado a lo liberal, ¿cierto? Porque estos pensamientos de la Ilustración y de la Revolución planteaban que la nación era ese elemento llamado a hacer la revolución. Entonces empiezan como a exacerbar el sentimiento de lo nacional. En un primer momento, como les decía hace un momento, los conservadores se van a oponer a esta idea. Se van a oponer a esta idea porque esta idea va a plantear las ideas de la república y ellos están muy contentos con la monarquía y demás. Pero pues ya cuando se hace inevitable pues la disminución del poder de las monarquías y que ya todo tiende hacia a la formación republicana, entonces los conservadores, como decía hace un momento, se vuelven camaleónicos. Entonces también entran a defender la idea de un tipo de nación, ¿cierto? Entonces van a tomar la idea liberal de la nación y se van a volver incluso más tercos, más necios, más recalcitrantes en relación a la idea de la nación. Entonces todos estos elementos, por ejemplo, veamos la clase anterior de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que surge a partir de los nacionalismos, fueron fomentados principalmente por el pensamiento conservador. Entonces los conservadores dicen, listo, ya nos tocó modificar esta vaina, entonces ahora ¿quiénes vamos a ser los importantes? Todos nosotros. Entonces van a buscar una forma del beneficio de toda la nación. Podríamos decir que los liberales plantean la nación ya después de todos estos procesos revolucionarios ya más como un campo económico donde se genera un mercado nacional, pero entonces como los conservadores están más arraigados a las costumbres, a la fe, a la moral y demás, entonces ellos van a ser los que representen una idea conservadora de la idea de nación, que es como ustedes lo pueden ver ahí en la parte inferior de la diapositiva. Entonces los conservadores que van a defender la preservación a toda costa de la cultura, de la lengua, de la historia común, la raza y la religión. ¿Sí? Si ustedes empiezan como a hacer un poco, ¿cómo se diría? Un poco sospechosos de la información, ustedes empiezan a ver que esos son los mismos elementos que, por ejemplo, los nacionalismos de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente Hitler, Mussolini y demás, defendían, ¿cierto? Entonces plantean la idea de una cultura, una lengua, una historia, una raza, etcétera, superior a otras, ¿cierto? Entonces ahí es por donde se mete lo conservador a la idea de la nación. Por el otro lado vemos la parte de la parte liberal, entonces basada en la soberanía nacional y los elementos de la nación, que surge como un pacto voluntario, donde hay unos procedimientos establecidos en la ley, como cuando veíamos la parte de Estado y formas de democracia, veíamos todo eso es el procedimiento de la democracia liberal. Entonces los liberales están más preocupados por la ley, por los procedimientos, etcétera. En cambio los conservadores están más preocupados por la cultura, por la moral, etcétera. ¿Listo? Pregunta Laura Senejoa, perdón. Hitler, ¿qué tipo de nacionalismo era? Pues es un nacionalismo de tipo conservador, porque lo que buscan es asumir que la unidad de la nación está alrededor de la cultura, la lengua, la raza, etcétera, y que eso los hace superiores a los demás, ¿sí? Entonces es una idea muy, muy conservadora, porque por ejemplo, en tiempos del absolutismo, los conservadores que planteaban que al ser católicos eran más que los demás, entonces esa idea de creerse más que el resto es muy, muy conservadora. Sin ofender de pronto a los presentes que de pronto sean de tradición conservadora, ¿no? Pues igual es mi postura y como yo lo interpreto, ¿cierto? Entonces sí, el fascismo y el nazismo se emergen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial como fuerzas conservadoras que se oponían, por un lado, al liberalismo, ¿cierto? Porque incluso se plantea que la Segunda Guerra Mundial, estos movimientos fascistas y nazistas asumen que hay un fracaso del liberalismo producto de la crisis económica del 29. Entonces el modelo de liberalismo económico fracasó. Entonces ahí es como cuando los conservadores encuentran el escenario para poderse catapultar. Eso es lo que ahora se van a llamar en ese momento, en el contexto histórico, nazismo y fascismo, ¿cierto? Entonces ahí pueden ver ustedes ese elemento. Incluso en personajes de la vida actual colombiana, ustedes pueden identificar cómo hay muchos personajes que todavía defienden posturas políticas, ideológicas y culturales muy basadas en la religión. Entonces esos
o sea, nada más por el discurso ya se pueden identificar como conservadores, ¿cierto? A pesar de que incluso llegan al Parlamento, al Congreso como representantes del Partido Liberal, pero usted analiza el discurso que ellos traen y es muy, muy conservador. ¿Cierto? Entonces es para que vayamos entendiendo esa diferencia. Entonces ustedes pueden entender más o menos si han visto. ¿Qué pregunta, Juan Manuel? El liberalismo busca un sistema político económico que se distribuya la riqueza equitativamente. El nacionalismo es el amor que tienes a tu nación que busca conseguir lo mejor para ella. Bueno, entonces vamos a mirar la pregunta de Juan Manuel, que parece que está muy inquieto por ella. Entonces dice, el liberalismo busca un sistema económico, un sistema político basado en una economía de libre mercado. ¿Sí? Que esa es una de las aclaraciones que vamos a hacer más adelante. No necesariamente se está distribuyendo la riqueza equitativamente, ¿cierto? El nacionalismo es el amor que tienes a tu nación. Sí, se conoce como también como la patria, el sentimiento patrio. En eso sí tiene toda la razón, pero no quiere decir que el nacionalismo sea independiente del liberalismo, ¿sí? Entonces lo que les decía hace un momento, el nacionalismo es una idea que fue tomada tanto por liberales como conservadores. Obviamente en un primer momento es creada y difundida por los liberales en los momentos revolucionarios, pero ya después cuando se consolidan las repúblicas, los conservadores también van a entrar con su idea o su perspectiva de nación, que es lo que veíamos ahí en la diapositiva. ¿Listo? ¿Satisfecho? Espero que sí. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, liberalismo. Entonces ahora lo vamos a llevar al tercer escenario, que es a compararlo con el socialismo. ¿Vale? Sofía Lorena Rangel pregunta, ¿el nacionalismo conservador tendría que ver con el proteccionismo y Keynes? Fuerte. En cierta medida, los conservadores en un punto económico se parecían mucho a lo que, por ejemplo, plantea Sofía Lorena, eran más de tipo proteccionistas porque como el elemento fundamental es la nación, hay que proteger la nación y el proteccionismo económico lo que busca es proteger el mercado nacional, entonces desde esa lógica se puede decir que sí, pero en términos de keynesianismo, no estaría tan seguro de decir que está asociado a lo conservador porque es que si recordamos qué es el keynesianismo, el keynesianismo es lo que crea el Estado benefactor, ¿cierto? Entonces es un Estado que busca garantizar un nivel social de bienestar mínimo para la población, entonces eso no lo podemos definir ni como liberal ni como conservador. El Estado, por ejemplo, el Estado benefactor cuando existió en Colombia fue tanto atravesado por gobiernos liberales como conservadores, entonces eh, pero si quieren lo podemos mirar más adelante. Si me lo escriben al correo la pregunta clara, lo introducimos al cronograma y lo trabajamos más a profundidad. ¿Listo? Listo, entonces vamos a mirar. Entonces el liberalismo. Entonces plantea, hay que tener presente, entonces el liberalismo es parte de la noción de los individuos. Entonces esta es una sociedad conformada por individuos, que va a ser uno de los principales referentes en diferencia al socialismo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el liberalismo plantea la libertad, pero entonces una libertad en relación a la ley. ¿Cierto? El socialismo va a plantear una vida humana en relación a todos los componentes de la vida humana. El liberalismo sostiene la propiedad privada, el socialismo no. Dice que los medios de producción son públicos. ¿Listo? El liberalismo habla del mercado libre, en cambio el socialismo habla de un mercado regulado y supeditado al bien común. Ahorita voy a profundizar esa idea, que por eso fue que puse la flechita ahí. ¿Listo? Producción orientada al lucro en el liberalismo. ¿Por qué? Porque hace parte del modelo de producción capitalista. El socialismo dice producción orientada a las necesidades de ¿quién? De la población en general. El liberalismo pone impuestos al consumo, en cambio el socialismo tiene impuestos es a la riqueza. Entonces, ¿quién paga impuestos en el socialismo? Los ricos. ¿Quién paga en el liberalismo? Todos. Igualdad ante la ley plantea el liberalismo, pero entonces el socialismo va a decir que el principio debería ser la igualdad social, no legal. Si obviamente un principio de igualdad social, la igualdad social va más allá de lo legal, va a un nivel mínimo de satisfacción de necesidades básicas. En cambio, lo liberal plantea que usted sea igual ante la ley en términos de procedimientos. Tengan muy presente eso, ¿cierto? El liberalismo, el Estado es protector. Entonces ahí podemos ver lo que preguntaban hace un momento en relación a Keynes. El Estado es protector. Pero en el caso del socialismo es proveedor. Pues el Estado es el que va a proveer los bienes básicos y necesarios para el sostenimiento de la población. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar entonces lo de la flechita. ¿Por qué? Porque eso hace parte de las preguntas que me llegaron al correo por parte de uno de los compañeros. Entonces buscaba la explicación del libre mercado. El libre mercado
como por ahí veo que alguien cita, por ejemplo, a Adam Smith, propone que el mercado capitalista liberal de la economía liberal tiene que basarse en el libre mercado, es decir, que nadie regula eso, por eso es libre, porque es un libre, es porque nadie lo regula, ni siquiera el Estado. Ustedes pueden ver la diferencia ahí con el socialismo, ¿cierto? Nadie lo va a regular. ¿Qué lo regula según la teoría clásica de Adam Smith? Una mano invisible, que es como una metáfora que él utiliza para decir que nada lo regula, pero que por obra y gracia de la mano invisible, esas relaciones de oferta y demanda que se dan en el mercado van a tender al equilibrio y a la repartición equitativa de la riqueza, ¿cierto? Eso plantean los teóricos clásicos del liberalismo económico. Pues usted ya puede hacer como su parte, la, el análisis de qué tan cierto es que el libre mercado garantiza que se le satisfagan las necesidades a toda la población en igualdad de condiciones. Eso ya es una crítica que hacen ustedes. Incluso como crítica a eso surge el pensamiento socialista y comunista. ¿Cierto? Jesús Alberto Pérez, bueno, profe, ¿qué se diferencia el proveedor y el protector? Entonces, en el caso del protector, va a proteger el mercado nacional del ingreso de mercancías extranjeras. Simple. Es decir, o sea, va a tratar de proteger su economía nacional, ¿cierto? Entonces una relación muy a lo económico. En cambio, cuando se habla de lo proveedor, no es solamente asegurarse de qué relación hay en el mercado, sino de proveer salud, educación, trabajo, recreación, cultura, ¿cierto? Recordemos que los socialistas siempre tratan de ir un poco más allá, aunque a muchos les suene eso a carreta o a populismo, ¿cierto? Lo protector de lo liberal está muy enfocado a la ley y a la economía. En cambio, el socialismo pretende ocupar todas las dimensiones de la vida humana. Sofía Lorena Rangel pregunta, ¿podría explicarme el por qué no debe intervenir el Estado según Adesmi? Según la teoría, lo que se plantea es que el Estado tendrá intereses particulares, ¿cierto? Y como lo que se pretende desde el liberalismo económico es que solamente sea la interacción entre individuos, el Estado no es un individuo. Y a la vez de que está compuesto por individuos, entonces si el Estado interviene, el Estado va a ejercer, no va a permitir que haya un equilibrio en las relaciones de oferta y demanda. Entonces el Estado corrompería ese equilibrio armonioso que hay de la mano invisible y el libre mercado, ¿sí? Eso es lo que asumen desde la teoría clásica de la economía. Por eso el Estado no es un agente dentro de esta perspectiva económica. Pero ¿qué sucede? Otras teorías asumen que el Estado de pronto sí debe estar, pero con un nivel mínimo por ejemplo, controlando la seguridad, siendo el único, teniendo el monopolio de la ley y de la fuerza, ¿cierto? Cobrando impuestos y demás, y haciendo inversión pública, ¿cierto? Tratan de reducirlo, es como la postura liberal que trata de desaparecer el Estado o volverlo un árbitro, pero no un agente del libre mercado. ¿Listo? De nada, ¿listo? Seguimos. Socialismo. Ah, listo. Entonces, aquí ya hago la aclaración en relación a la persona que por correo me escribía la relación de la diferencia entre el socialismo y el comunismo. ¿Vale? Entonces ya vemos ahí la diferencia entre liberalismo y conservadurismo, liberalismo y socialismo. Y ahora vamos a mirar con el socialismo con el comunismo. Entonces cuando veamos los modos de producción, veamos cómo aparecía como en una línea sucesiva de los modos de producción, como estaba el capitalismo, después se venía el socialismo y después llegaba el comunismo. Podemos ver aquí en la diapositiva que están esos elementos, ¿cierto? Entonces, el socialismo, ¿qué viene a hacer? ¿Cuál sería la diferencia con el comunismo? Que el socialismo es una fase de transición al comunismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Estado socialista, comunista o en la organización política comunista, que se supone que no va a haber ninguna, desaparece el Estado, desaparece la propiedad privada, ¿cierto? Desaparecen las clases sociales porque se asume que todos van a ser iguales, ¿cierto? Desaparece el mercado, ¿sí? Entonces, el socialismo es la fase de transición, ¿sí? Entonces, a eso me refería yo cuando decían, cuando les aclaraba que, por ejemplo, en las noticias o en el discurso de algunos políticos se habla que un Estado comunista. No, eso es una contradicción en sí misma porque el comunismo busca la desaparición del mismo Estado, ¿cierto? Los Estados son socialistas. Cuba, Corea del Norte, Vietnam, la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, etcétera, pueden denominarse de tipo socialista, pero como tal comunista no está. Eh,
Pregunta Sergio Radical, ¿por qué Cuba nunca llegó a ser comunista ni la URSS? Por lo mismo, porque siempre estuvo la organización estatal de por medio, porque nunca desaparecieron las clases sociales, porque siempre estuvieron inmersos en relaciones de mercado interno y externo, siempre tuvieron moneda. Por ejemplo, incluso la Unión, así como usted lo escribe ahí, dice la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cierto? Porque hay una confusión en relación con el término, porque los partidos políticos sí son comunistas. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el partido político de lo que se me venga en gana. ¿Sí? Entonces, el partido político es como el sueño, se supone que es el proyecto político, y el proyecto político de ellos es llegar al comunismo, pero que las condiciones no se han dado para dar el salto de la transición socialista al comunismo, pues eso es otra historia. Entonces, los partidos sí son comunistas, la gente puede decir yo soy comunista, pero decir que un Estado o un país es comunista, no, porque está asociado a la organización estatal, y si hay Estado no hay comunismo. ¿Listo? Eh, lo mismo pasa con la República Popular China, es un Estado, son socialistas, como forma de organización política es socialista, socialista. Profe, o sea que nunca hubo comunismo en práctica en la historia. No, no que yo sepa o yo que tenga el informe, es lo mismo que hablar de la anarquía. Sí, como proyecto político existe, pero que en la realidad concreta haya una porción del territorio controlado por una sociedad comunista o anarquista, no. Y que sea reconocida como tal, porque puede que haya gente que se autodeclare en un territorio como comunista o anarquista, pero si usted va y mira el mapa o la organización geopolítica del mundo, están absorbidas por el territorio de algún estado, entonces no, 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 no. O sea, en la práctica, en lo fáctico, no, no. ¿Listo? ¿Pregunta alguna otra pregunta en relación a eso? La diva de Colombia, profe, ¿tiene la culpa el liberalismo? ¿Tiene la culpa el liberalismo de la explotación de nuestros recursos naturales? Pues de cierta forma sí, porque es que es el modelo económico lo que plantea esa forma de explotación de los recursos naturales. Pero ojo, lo que pasa es que el ser humano ha estado explotando los recursos naturales desde que tiene conciencia, ¿sí? Entonces es la forma, ¿cierto? El modelo económico lo que ha hecho es poner un modelo económico de explotación de los recursos naturales de una forma intensiva sin garantizar los procesos de renovación de los mismos recursos naturales. Eso es lo que ha generado tantas dificultades ambientales. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico lo que pretende es a toda costa la riqueza, ¿cierto? Entonces esa riqueza consiste en acelerar los procesos de producción, pasando incluso por encima de los mismos procesos, de la velocidad de los procesos de la misma naturaleza. Eh, Carlos Andrés pregunta, ¿liberalismo puro hay en la actualidad? No sé qué me quiere decir con puro, pero si lo vamos a mirar en relación a la teoría clásica, ese liberalismo clásico pues ya no es como muy implementado en la actualidad, ¿no? Lo que se conoce ahora es más como lo que es el neoliberalismo, ¿cierto? Que hace otro tipo de, que es proveniente de otro tipo de escuela económica, pero también como herederos de esta teoría, ¿cierto? Miguel Ángel Pico, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más hay? Sofía Lorena pregunta, la explotación es más bien por la división de países en la relación centro-periferia. Pues de cierta forma sí, porque es que la periferia se ha definido en relación a un centro, y la periferia se caracteriza porque tiene vastas extensiones de territorio, porque posee recursos naturales. Lo que veíamos la vez pasada cuando hablamos del imperialismo y el neocolonialismo europeo, como ellos tienen unas porciones de territorio muy limitadas, pues lo que buscan es invadir y colonizar otros territorios donde hay más recursos naturales y poderlos extraer para el desarrollo de su modelo económico. ¿Listo? ¿Qué más? Aparte de la privatización, ¿en qué consiste el neoliberalismo? Es llevar al máximo los principios del liberalismo, o sea, el libre mercado al 100, o sea, potenciado, ahí sí podemos hablar de puro, donde nada, absolutamente nada intervenga en las relaciones económicas. ¿Por qué? Porque en la teoría clásica lo que planteó es que el Estado no se debe meter, pero ¿qué pasó? Vino la crisis del 29 porque el Estado no se metía, entonces el Estado, por medio del Estado benefactor, empezó a meterse. Después del fin de la Guerra Fría y demás, entonces empieza el desmonte neoliberal del Estado.
Entonces, el desmontar el neoliberalismo plantea no que se acabe el Estado, sino que se reduzca a su mínima proporción y que todas las relaciones de bienes y servicios sean proporcionadas por agentes económicos individuales y privados sin intereses públicos. O sea, es coger la teoría clásica y potenciarla al máximo en pleno siglo XXI. ¿Qué más hay por ahí? Hay de Montaño, profe, Colombia es un país socialista y no, para nada. El modelo, nada más abran la constitución y miren que hay uno de los artículos establece que la propiedad privada es un derecho fundamental, creo que así lo define, y es inviolable. Entonces ya con eso ya se sabe que no es socialista. Y que por ejemplo los derechos están enmarcados en una relación netamente individual, ¿cierto? Entonces las libertades es del individuo, no se le da mucho poder a ese elemento de los derechos colectivos ni nada de esa situación. Además el modelo económico que la misma constitución defiende es un modelo liberal. Sarin Ramírez pregunta qué es supeditado, o sea que está subordinado, o sea que está dominado. Alexander Ríos García, ¿Colombia es neoliberal desde la apertura económica? Sí, los historiadores y los analíticos han definido la apertura económica realizada en el gobierno del presidente César Gaviria como el inicio de la era neoliberal, porque entonces, bueno, ahí hay una diferencia con lo que era el liberalismo clásico, porque el liberalismo clásico de cierta forma buscaba salvar el mercado nacional, ¿cierto? Que hubiera una estabilidad del mercado nacional. El neoliberalismo ya es mercancía para aquí, mercancía para allá, sin límites en las fronteras, ni aranceles, ni nada, ¿cierto? Entonces ya es lo que les decía, es el libre mercado puro. Sí, ya incluso desconoce los límites estatales, es el libre mercado en todo el planeta, no en una economía nacional. Entonces lo que hace la apertura económica es permitir la entrada de mercancías del extranjero a la economía nacional. ¿Listo? Sí, por eso mismo, y eso el problema que en una economía como esta genera es que se destruye la industria nacional. Como no se protege la economía nacional, pues la industria nacional empieza a perder terreno en relación a las mercancías que puede que lleguen más baratas del extranjero. Si no, pues vaya, mire en su casa y revise todos los bienes que tenga usted allá y dígame o envíeme la foto de a ver cuál dice Made in Colombia. Difícil lo va a encontrar. Catalina García pregunta, ¿el conflicto armado en Colombia lo veremos? Sí, la próxima clase. ¿El neoliberalismo le conviene más a las grandes potencias? Pregunta Gustavo. Sí, sí, porque como ellos sí tienen unas economías, unas industrias sólidas de producción y demás, lo que necesitan es abrirse mercados. Y el neoliberalismo, en la medida en que logren imponer el neoliberalismo en países que son mercados para ellos, pues les resulta sumamente conveniente. La vida Colombia, profe, Colombia es del tercer mundo o del segundo, del tercero, porque el segundo era el mundo socialista. Profe, la hora, 20 para las 8. Entonces vamos a mirar las preguntas. ¿Listo? Igual no son muchas, son 6. Y si me tomo un poco de tiempo de la otra no hay ningún problema porque la otra no va a tener preguntas. Lo que les decía es que aquí están las dos de la temática que vamos a trabajar hoy. Lauren Nicolta pregunta, profe, ¿Colombia puede ser liberal guardando ideas conservadoras? Pues es que lo liberal, lo que les decía, como lo liberal se limitó a lo político, a lo económico, pues la moral de la gente sigue muy supeditada a lo que diga lo conservador. Entonces, si usted lo va a mirar en términos económicos y políticos, somos muy liberales, pero en términos morales y culturales somos muy conservadores. Entonces, eso es lo que genera desde el principio esta sociedad tan polarizada. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a mirar la preguntica. Allá ya David Fernando Cuellar respondió que la A, vamos a mirar. Dice, una reforma constitucional supone la modificación de la constitución de un Estado. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de una constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Una manera de realizar una reforma constitucional en Colombia es a través de Lauren, Juan Manuel, Sacro, TV, AID, merezco un 5 dice A. Eh, pues parece que hay consenso. Igual la persona que me envió la pregunta me la marcó, creo que esa era la idea, me la marcó como
parte de una explicación. Igual cuando veamos la parte de mecanismos de participación y organización del Estado colombiano en la parte de competencias ciudadanas, pues va a quedar más claro. Creo que todo el mundo lo tiene claro de que es el A, un referendo. Por vía de un referendo, el pueblo se puede organizar para hacer una modificación en relación a la constitución política de un Estado. Un plebiscito no, porque el plebiscito es convocado por el presidente de la República. El presidente no puede convocar para que se haga una reforma a la Constitución. Una ley orgánica, no, porque es que una ley en el rango de las leyes, una ley orgánica estaría por debajo de la Constitución, es decir, no puede en términos jerárquicos ser un elemento que modifique la Constitución. Y la Cámara de Representantes como órgano institucional tampoco puede. Pregunta Linda, dice que es una ley orgánica. Las leyes están clasificadas en un rango de jerarquía. Entonces están, por ejemplo, la constitucional, la orgánica, la marco, el decreto, etcétera. Entonces tienen un nivel jerárquico en el cual la norma máxima es la constitucional. Entonces no puede haber una norma inferior que contraiga la Constitución, porque si contradice la Constitución inmediatamente es inválida. Sí, no, Rosa, no te preocupes que en algún momento vamos a hacer la aclaración de los mecanismos de participación, pero aquí a simple vista te puedo decir por lo menos de los que están ahí, que es el referendo es convocado por el pueblo para tomar una decisión o una medida. En cambio el plebiscito, que uno puede ver el proceso electoral muy parecido, el plebiscito es convocado por el presidente de la República para someter a la opinión del pueblo una decisión. Entonces esa es la diferencia. ¿Quién lo convoca? El referendo lo convoca el pueblo y el plebiscito lo convoca el presidente de la República. Ley orgánica es como algo muy aparte de la Constitución, no, porque ninguna norma, ninguna ley puede estar fuera de la Constitución, son rasgos jerárquicos, ¿sí? Entonces está la Constitución, están las leyes orgánicas, están las leyes marco, están los decretos, están los códigos, etcétera, ¿cierto? Tienen un rango jerárquico. Las leyes tienen un rango jerárquico, eso hace parte de la organización liberal. ¿Listo? Vamos a mirar pregunta número 2 y pienso que puede ser rápido porque son unos temas que ya hemos trabajado, entonces para que la vayamos leyendo. Entonces léanla y yo miro las preguntas. ¿Cómo se haría un referendo en Colombia? Ha pasado, claro, un referendo es cuando toda la gente que quiere una propuesta sale y recoge firmas, entonces la ley define una cantidad de firmas para poder ser considerado y llevar a las urnas. Un plebiscito, lo que pasó en relación al proceso de paz, fue un plebiscito porque fue convocado por el presidente de la República. Karen Gómez dice que si están jerarquizados por importancia, sí, lo constitucional y de ahí para abajo. En una relación, por ejemplo, escolar está la Constitución y lo más bajo es el manual de convivencia. Si el manual de convivencia contradice la Constitución, no existe. Listo, el término histórico revolución industrial fue definido por Federico Engels, uno de los padres del socialismo científico, quien quiso con esta expresión designar los grandes cambios que habían nacido con el siglo XIX. Este grupo de transformaciones a las que se refería Engels fueron de carácter. Carlos, Estefanía, Mildred dicen C. Laura, no te ignoro, simplemente no alcanzo a leer todo. Karen C, Miguel C, todos dicen C. Tecnológico y económico. Entonces muy bien, creo que todos estuvieron muy pendientes o están muy pilos cuando vimos la parte de la revolución industrial. Sí, las demás opciones pueden ser, pero lo que pasa es que la revolución industrial se caracteriza principalmente por eso, por los avances tecnológicos y porque es la que define el modelo económico que incluso vivimos hasta el día de hoy. ¿Cierto? Por ejemplo, tecnológico sería, pero democrático no, porque la parte democrática está más asociada a la Revolución Francesa. Cultural y científico, entonces allá se nos empieza a perder un poco la idea, lo mismo que en lo político y lo social. Sofía Lorena dice, profe, ¿cuál es el nombre de las leyes que rigen solo en municipios? ¿Cómo se llaman? Pues entonces serían decretos, serían... La mayoría creo que son decretos expedidos ya sea por el alcalde municipal o por el consejo municipal que solo tienen jurisdicción en ese territorio, es un decreto. Los organismos de color no los conozco, María José. Tercero, en su libro Mi lucha, Mein Kampf, Hitler afirmaba que las grandes masas son solo una parte de la naturaleza. Lo que desean es la victoria del más fuerte y la aniquilación o la rendición incondicional del más débil. Con este argumento Hitler pretendía. Entonces, para que por favor vayan pensando la respuesta y yo miro a ver qué me están diciendo por aquí.
Los organismos de control, sí, eso sí los conozco. Cuando vayamos a ver la organización del Estado colombiano en la parte de competencias ciudadanas. Es que veo que están muy interesados por la pregunta de lo que controla los municipios y los departamentos. Hay leyes, normas, decretos, estatutos que definen, por ejemplo, la organización territorial está definida en una ley orgánica. ¿Cierto? La Constitución no habla mucho de cómo está definida la organización administrativa y política del país. Entonces, las leyes orgánicas y ahí para abajo, ¿qué es lo que tratan de hacer? Definir lo que de pronto la Constitución dejó muy suelto o muy ambiguo, muy amplio. ¿Vale? Veo que aquí me están bombardeando con C, D, A. Entonces vamos a mirar. A. La aniquilación de los judíos y de las razas consideradas inferiores. B. Buscar aliados en su labor filantrópica. Esa de una vez muere ahí. La B no tiene nada que ver porque lo filantrópico es el amor al prójimo y sabemos que poco de ello. ¿Listo? Justificar la agresión a Polonia de los Países Bajos. No porque como tal no agredía a los estados, bueno, en su decir, ¿no? Lo que trataba era invadirlos para sanearlos de lo que llamaba esa peste, entre comillas, judía. Entonces lo que él pretendía era atacar los estados para sacarlos de allá, pero pues eso era una parte del discurso del hombre. Entonces por eso C tampoco es. La aniquilación de los judíos y de las razas consideradas inferiores. Recordemos que la aniquilación, bueno, Mi lucha es escrito mucho antes de que Hitler llegue al poder. La aniquilación de los judíos solamente se da hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, porque al principio los tenían como mano de obra esclava. Entonces en ese sentido la respuesta sería la D. ¿Listo? Exaltar el espíritu nacionalista de los alemanes como raza superior, lo que veíamos por ejemplo en la parte del conservadurismo. Tercera, entonces léanla y miro el chat, porque yo veo que se quejan de que no les leo el chat. Gustavo Canchala sí lo escribió cuando estaba en la cárcel. Mi lucha. Sí, es la D, pero creo que ya dije que es la D, entonces. Ah, ¿no hay preguntas? Listo. Carol Portocarrero dice que si le explico la ley 100 es lo que organizó el régimen de salud en Colombia. Pero pues entrar a polemizar sobre eso. Lo que pasa es que ya estamos en una era neoliberal y la ley 100 lo que hizo fue organizar el modelo de salud ya sujeto a las dinámicas del mercado. ¿Sí? Muy neoliberal. En ese entonces, estamos hablando de la década de los 90 después de la apertura económica. Entonces, lo que dice, como el Estado tampoco tiene la infraestructura suficiente para prestar el servicio de salud, entonces permite que los privados entren en una relación de mercado a proporcionar el servicio. Pero pues no es un servicio, es un derecho. Entonces ahí hay unas contradicciones muy fuertes. ¿Listo? ¿Ya me están dando la respuesta? Organismos de protección. Catalina, no sé a qué te refieres exactamente con organismos de protección. Eh, Luisa Fernanda, el correo es sociales y ciudadanas arroba puntagenacional.co. No sé a qué se refiere con el código de la Constitución. ¿Listo? Dice, en la obra El Leviatán de 1651, Thomas Hobbes subraya que el Estado se origina en el llamado contrato social. Por este, los individuos aceptan un poder superior para protegerse de sus propios instintos animales y para poder satisfacer ciertos deseos humanos. Con lo anterior se establece que en el contrato social hay una aceptación tácita del gobernante, ya que, entonces allá veo que me están dando respuestas, alguien dice Mildred D, Alexander B, Sergio D, Alexander B, Jesús A, Miguel D. Entonces vamos a mirar. A. Establece las condiciones necesarias de dominación por medio del contrato. ¿Será? B. Los hombres están dispuestos a ceder su derecho natural al Estado. C. Los hombres rechazan de forma expresa los acuerdos con la sociedad y su entorno. De una vez descártenla porque no tiene nada que ver. Según el contexto está diciendo que los hombres por naturaleza terminan creando el Estado. Entonces, y la organización social y pretenden una armonía en relación a su entorno porque se asume
según Hobbes, que los seres humanos son como animales y que están tendientes a la muerte. Entonces, ¿qué hace el Estado? Garantizar que siga habiendo vida. Y por el miedo que tienen los seres humanos a morir es que permiten la existencia del Estado, crean el Estado. Entonces se muere. D, el contrato social supone que el poder de los individuos pasa al Estado. Entonces tiene sentido. La respuesta es la D, pero entonces vamos a mirar por qué no puede ser A o B. Dice, establece las condiciones necesarias de dominación por medio del contrato. Da a entender la A que el contrato es algo escrito. En ese contexto no estamos hablando exactamente de algo escrito, porque estamos hablando de 1651. Las constituciones para ese momento todavía no existen. ¿Listo? Entonces un contrato social estamos hablando más de un componente tipo filosófico. ¿Listo? Por eso A no es. B, los hombres están dispuestos a hacer su derecho natural al Estado. Entonces dice, están dispuestos. Podrían hacerlo, ¿sí? Está como especulando, y lo que da a entender la afirmación es que lo hacen por instinto natural. Entonces por eso es la opción D. Dice Sarif, ¿qué se refiere tácita del gobernante? Que no se lo aclara, no está escrito en ningún procedimiento, no está en la ley, simplemente está ahí, está implícito, es tácito. No fue acordado, no fue simplemente el ser humano en su naturaleza tácitamente asume que eso es así y que eso le garantiza mantenerse vivo. Sí, según la teoría Hobbes. Lo que pasa es que Hobbes es un filósofo en la parte de la teoría política que plantea el Estado como un leviatán, el Estado lo controla absolutamente todo. Entonces es el referente teórico, filosófico y político del absolutismo. ¿Sí? Que esto es lo que va a combatir después la Ilustración y la Revolución Francesa. Sí, es la D. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la 5 y la 6. Vamos a mirar muy rápidamente. En esta sí vamos a mirar la respuesta rápido para poder pasar al tema del día de hoy. ¿Listo? La Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 estableció la conformación de un país federado, integrado por 9 estados. Estos gozarían de plena autonomía frente al poder central, lo que implica que cada uno podía redactar su propia constitución, crear su ejército, organizar gasto público y determinar las directrices en materia social y económica. De esta forma de organización federada se reduce que la administración de la Unión ¿qué pasa con la D? ¿Listo? La 4 es la opción D. Entonces, ¿de qué les voy a pedir el favor en estas dos preguntas? Ahí la están mirando, no las vamos a discutir mucho porque igual ya hay que hacer el paso. Igual yo espero que vean la pregunta y encuentren la respuesta en la explicación que voy a hacer ahorita después del break. ¿Listo? Entonces, para que por favor en ese momento tomen el pantallazo a la pregunta, cópiala rápido porque la paso a la otra para que las tengan siempre ahí a la mano y que en algún momento al finalizar la otra ustedes me digan cuál es la respuesta. ¿Cierto? Porque estas son preguntas que me proporcionaron para la sesión de repaso, pero están enmarcadas en el tema que vamos a trabajar a continuación. Entonces, porfa, pantallazo, rápido, para que tengan la pregunta a la mano. ¿Listo? Juan Manuel dice que la A está obsesionado por la A. ¿Listo? Voy a cambiar para que veamos la siguiente pregunta, ¿vale? El proceso evolutivo constitucional colombiano se puede dividir en varias épocas: independencia, la Gran Colombia, la Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia, la Constitución Unitaria del 86, que duró más de 100 años y que tuvo un buen número de reformas. Y por último, la Constitución del 91, que abre un nuevo ciclo en la historia constitucional. Pantallazo, ahora lo tomando en las. Las dos últimas constituciones son radicalmente opuestas, en tanto que la primera difiere de la segunda parte porque, pues ahí están las opciones, y espero que con la explicación puedan responderla al finalizar la otra parte. ¿Listo? Entonces, porfa, pantallazo. Tómenle el pantallazo. Listo. 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 Entonces, listo. Cambio de planes. Entonces vamos a mirar las opciones de las 5 y las 6, ¿vale? Porque entonces no nos da el tiempo para hacer la otra presentación y todavía quedan preguntas. Entonces, demos el break ahí,
2, 3 minuticos y miramos después la pregunta número 5 y continuamos con las que vienen más adelante y todo el tiempo que nos sobra entonces lo utilizamos para satisfacer sus inquietudes, ¿vale? Listo, entonces como nos habíamos quedado, estábamos en la pregunta número 5 para que la analicemos, listo, igual ya como ya nos dieron pista, entonces hacemos toda la sesión de repaso y de responder preguntas, ¿vale? Entonces veo que me olvidó abrir el chat. ¿Listo? 5 la D. Entonces veo que dice Dylan, Erika, 5D, Iván Camilo Ibarben, 5. Listo. Entonces vamos a mirar. Bien, entonces dice, la Constitución, bueno, vamos a ver, de esta forma de organización federada se deduce que la administración de la Unión, ¿listo? A, ¿estaba impedida para intervenir en los problemas internos de los estados? No. Porque es que un régimen federal lo que plantea así, hay un estado de autonomía, hay un estado de independencia de cada uno de los estados que forman parte del estado general, pero entonces el estado mayor, en este estado, por ejemplo, los Estados Unidos de Colombia, sí tiene cierto nivel de intromisión en los problemas internos de los estados. Lo que pasa es que queda muy resumido. En esta experiencia de 1863 lo que pasa es que el federalismo fue muy desorganizado y se le dio mucho poder a los estados y eso derivó en un caos. Pues hasta ustedes pueden ver ahí que hasta cada estado tenía derecho a tener su propio ejército. Entonces eso incluso a veces terminaba en guerras civiles allá entre varios estados porque eso tampoco puede ser así. La experiencia, por ejemplo, norteamericana nos muestra que el ejército sí es solamente uno. Sí, entonces hay unas cosas que sí se mantienen dentro del régimen de la organización del Estado Mayor y otros temas específicos de la administración política y pública quedan en manos de los estados. Entonces, pero si no, o sea, porque si dice que el estado estaba impedido, la unión, cuando habla de la unión está refiriendo al estado general, no puede intervenir en los problemas internos, pues es un estado que no hace ejercicio de la soberanía en su territorio. Entonces recuerden eso, que un estado siempre ejercer la soberanía institucional dentro del territorio. Lo que pasa es que el federalismo lo que busca es facilitar un poco más las cosas, pero no pierde poder, ¿no? Se disminuye, pero lo sigue teniendo. ¿Listo? B. Descentralizó las rentas, lo cual se liberaron las cargas del tesoro público. Eso es cierto, ¿cierto? Descentraliza las rentas. Quiere decir que cada estado va a recibir los beneficios de lo que produzca, ¿cierto? Pero no es algo que esté marcado dentro de lo que plantea la pregunta. Dice de esta forma, la organización federada se deduce que la administración de la Unión descentralizó, pues es sumamente obvio, ¿cierto? Y no es como el punto más importante si vamos a ver, por ejemplo, la opción D, ¿cierto? Que esa sí ya es la que resume en concreto lo que sería. C. Carecía de autonomía para tomar decisiones que afectaran a la mayoría de los estados, tiene el mismo problema que A. Y la respuesta sería la D. Pero entonces, ¿qué pasa en la relación B-D? Que D es más general, ¿cierto? Es más genérica. En cambio, la B es más discutible, ¿cierto? Y solo explica una pequeña cosita. En cambio, D lo que hace es representar como la generalidad. Entonces, por ejemplo, la pregunta Juan Manuel John, ¿qué es la unión? Pues cuando estamos hablando de la unión estamos haciendo referencia al Estado. Como es en un régimen federal estamos hablando que es una organización de estados, por ejemplo, Estados Unidos, entonces cada uno es un estado, entonces se confunde en el momento de hablar de qué estado estamos hablando del estado de California, en el caso de los Estados Unidos de Colombia estamos hablando del estado de Cundinamarca, del estado del Magdalena, del estado de Panamá, del estado del Cauca, entonces para referirse a la unión estamos hablando del estado general, de la unión de todos sus estados, ¿cierto? Para que no haya una confusión al momento discursiva, ¿sí? A eso me refiero. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos siempre se habla de la Unión y de la Unión Americana, cuando se están refiriendo al Estado general, a la unión de todos sus estados. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la D. Vamos a mirar la C. Por ahí veo que alguien había preguntado sobre centralismo y federalismo, entonces son las dos formas de organización del régimen político que se generaron a partir de las revoluciones industrial, francesa y norteamericana. ¿Qué pasa? El federal lo que plantea es la autonomía de cada provincia, de cada región y le mantiene pues eso, su autonomía en relación a un gobierno central.
Entonces esto era muy llamativo, por ejemplo, en algunos lugares donde el poder monárquico no era como tan fuerte. Por ejemplo, en el caso de las colonias norteamericanas, el rey de Inglaterra pues sí era el soberano, pero pues ellas tenían mucha autonomía en relación a lo que se dictaba en Londres. Entonces por ese lado pues ellos optaron por mantener cada colonia pues su respectiva organización. Lo que pasa, el modelo central es heredero de la Revolución Francesa. Entonces en Francia se ve una monarquía absoluta que controlaba todo desde Versalles. Entonces cuando se monta la República, ¿qué trata de hacerse? Pues no generar un cambio tan dramático, sino que tratar de administrar todo ya no desde Versalles, sino desde París. Entonces es la administración, la organización jurídica y política en relación centralismo a un centro geográfico o federal que es descentralizado y cada región tiene su organización política específica. ¿Listo? Entonces, para que quede ahí la claridad respecto a eso. Igual, cuando empecemos con la historia de Colombia, vamos a ver el periodo de la patria boba, que es una pelea por eso, entre centralistas y federalistas. ¿Listo? El proceso evolutivo constitucional colombiano se puede dividir en varias épocas. La independencia, 1810 a 1816. La Gran Colombia, del 22 al 32. La Nueva Granada, del 32 al 53. Los Estados Unidos de Colombia, del 63 al 85. Y la Constitución. Eso lo vamos a ver con más detalle, todos esos procesos de cambio, qué características tenía cada una de esa constitución o de organización, porque en ese entonces cada constitución le cambiaba el nombre al país. Por ejemplo, en la independencia de ese periodo que ustedes ven de 1810 a 1810, estábamos divididos, por ejemplo, en las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ¿cierto? Que mantuvo una guerra civil con el Estado de Cundinamarca, que era lo que se conocía como la patria boba, porque unos eran federalistas y los otros eran centralistas, y se asume que era boba porque pues están bobos, porque están agarrados, ¿cierto? Deberían estarse preparando por si les daba por volver a los españoles, lo que en efecto sucedió. La Gran Colombia, que nunca existió un país llamado la Gran Colombia, se llamaba la República de Colombia, que integraba los territorios de Quito, Venezuela, Nueva Granada y Panamá. Se llamaba la República de Colombia y esa fue la república que organizó Bolívar. Lo que pasa es que historiográficamente se resolvió darle el nombre de la Gran para diferenciarla de la actual República de Colombia, o sea, tienen el mismo nombre, ¿cierto? Pero entonces se conoce esa como la Gran Colombia, pero oficial y legalmente se llamaba la República de Colombia. ¿Sí? Entonces han habido dos repúblicas de Colombia, la Gran, que era la que unía todos estos territorios, y la actual, que solo se limita solamente al territorio de la Nueva Granada. Entonces ahí vemos, cuando se desintegra la Gran Colombia, vemos que está la Nueva Granada. Entonces hay un periodo en el cual en este periodo llega incluso Colombia a tener dos nombres, la República de la Nueva Granada y posterior la Confederación Granadina, que entonces ya era un paso de transición hacia lo federal, que se consolida en los Estados Unidos de Colombia, ¿sí? ¿Vale? Y la Constitución Unitaria de Colombia de 1886, que acabó con todo el federalismo y ya se vuelve de una tradición netamente conservadora, que vuelve a crear la República de Colombia, pero pues obviamente con las limitaciones del territorio que hablaba hace algún momento, ¿cierto? Que es a partir de 1886. Entonces se puede decir que prácticamente la última república, la República de Colombia, que se crea con el 86, es la única que sobrevivió a una segunda constitución. Y ahí para atrás, constitución nueva, nombre nuevo, nueva república. Entonces sí, la constitución del 91 es la única que no cambió la república. Alguien pregunta, profe, ¿y por qué se desintegró la Gran Colombia? Tenían miedo, hay varias razones. Una, tenían miedo de que Bolívar se fuera a nombrar presidente vitalicio como hizo en Bolivia, o emperador al estilo Napoleón. Y es un territorio muy grande de administrar, muy, muy grande. Y eso llevó a que los líderes regionales pues empezaran a buscar armar rancho aparte. Yo lo mencionaba en la parte de las independencias de América Latina. Por ejemplo, Flores en Quito también empezó a gestionar de que tenían que ser otra cosa, Santander en la Nueva Granada y Páez en Venezuela. Y eso pues a la muerte de Bolívar, que era el único que como que garantizaba esa unión, pues de una vez cada uno tomó su parte del botín y disolvieron la Gran Colombia. Entonces aquí dicen que C no permite la participación. Opa, ¿cómo así? Las dos últimas constituciones son radicalmente opuestas, en tanto que la primera difiere de la segunda porque A limita las libertades individuales. No, no. Las libertades individuales hacen parte de un modelo republicano sí o sí. ¿Listo? Sea liberal o sea conservador.
Permite la representatividad, ambas permitían la representatividad porque en constituciones se permitía ir a las urnas a que eligieran representantes. C, no permite la participación, sí permiten la participación porque si no hubiera participación no sería ni república ni democracia. Por tanto, es la D. La de 1886 es una constitución confesional. Aquí está haciendo referencia a lo confesional. Por ahí Linda Diusa pregunta qué es difiere, se diferencia. Diferir es igual que diferenciar. Entonces, ¿en qué se diferencia? La respuesta es la D, es una constitución confesional. Aquí hace referencia a lo constitucional, lo confesional, perdón, que está muy atada y muy ligada al principio religioso. ¿Por qué? Pues recordarán que para 1886 estaba en el periodo de la regeneración, ¿cierto? La regeneración lo que busca es crear, basarse en la idea de la nación desde una perspectiva conservadora, porque pues ahí es donde empieza el periodo que es conocido en la historia de Colombia como la hegemonía conservadora. Entonces la constitución es netamente confesional, se basa en principios, fundamentos jurídicos, legales, morales, culturales, católicos, lo que ya viene a abolir la constitución del 91, que en esos términos viene a ser más liberal. ¿Listo? ¿Qué preguntas hay por ahí? Si a él le responden también que es diferir, sí, sí, pero casi todas son las de, ¿no? Pues casualidad. Listo, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿O hay más preguntas en relación a eso? Aprovechen que hoy sí vamos a responder preguntas. Igual no se afanen mucho por el tema, porque igual este tema es lo que vamos a empezar a ver desde la próxima sesión, entonces no se afanen. Juan Manuel dice que yo disiento con usted, profesor. Pues cuénteme por qué disiente conmigo. Sí, María José dice la participación. Lo que pasa es que son los niveles de participación que se da. ¿Sí? La Constitución del 91 le da más participación al pueblo, ¿cierto? No limitándolo solo a la representación, pero cuando se habla de participación, pues es que en la Constitución del 86 se permitía ir a las urnas, eso fue una forma de participación, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que amplía los canales de participación, surgen los mecanismos de participación y demás, a eso se está refiriendo, pero no quiere decir que la Constitución del 86 no tuviera participación, sí, la gente iba a las urnas, pero no tenía otras formas de relacionarse con el Estado. La Constitución del 91 sí lo permitió, creando esos nuevos mecanismos de participación. Incluso la misma tutela es un resultado de la Constitución del 91. Pero al fin que Juan Manuel, es un man poco serio. Carol, pero Carol hizo que puso la C que está mal, sí. Pero no se preocupe que igual es un tema que vamos a ver la próxima sesión, entonces ustedes lo pueden repasar, pero pues yo me comprometo a que eso se soluciona la próxima clase. ¿Listo? Sí, confesional es algo muy religioso. Entonces vamos a ver, aquí ya cambian porque pues aquí ya el autor, la fuente que me proporciona las preguntas es otra distinta. Ahorita no recuerdo bien el nombre, estas primeras 5 me las proporciona 6, me las proporciona una persona y de aquí para adelante me las proporciona otra, que solamente 2 me hicieron llegar preguntas. ¿Listo? Entonces aquí nos devolvemos a la temática de la revolución industrial. Aunque esta pregunta que ustedes están viendo ahí, espero pasarla rapidísimo. Rapidísimo la puse para que vieran que sí estoy pendiente de lo que ustedes me indican, pero la voy a pasar rapidísimo porque esa pregunta ya la trabajé acá. Entonces mírenla y me cuentan y yo le respondo a la diva de Colombia. Dice, profe, ¿por qué Colombia es del tercer mundo si es liberal? Me parece que esa lógica del discurso en términos de si es primero, segundo, tercer mundo es de la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces aquí refería, por ejemplo, el primer mundo a las potencias capitalistas, el segundo mundo a las potencias socialistas. Y el tercer mundo, pues los que ni fu ni fa. Y pues nosotros estamos en el combo de los ni fu ni fa, que se asume que no tiene, o sea, el primer y el segundo mundo está asociado a la idea de potencia. Nosotros no nos configuramos como tal, mundialmente hablando. No falta el que diga que somos potencia mundial en flora y fauna.
Listo, aquí me dicen que es la A. Ah, jodas. A ver. Eh, sí, señores, qué pena con ustedes, es la A. Es la A. Igual esta misma pregunta ya la habíamos trabajado. Jesús Alberto Pérez pregunta qué es el proletariado. El proletariado es la clase social que está completamente desposeída de los medios de producción y que solamente posee para subsistir su fuerza de trabajo, es decir, el obrero, el trabajador. Ya le respondí, Jesús. Sí, es la A. Entonces por eso pasamos de rapidez, porque eso lo vimos en la explicación de cuando trabajé la revolución industrial. Si igual hay gente nueva que de pronto no está al tanto de la situación, los invito a que en el canal de Puntaje Nacional en YouTube busquen el video y pues ahí se pueden poner al tanto. Y la idea es poderle dar la mayor velocidad a esto para que queden todas las preguntas claras. ¿Listo? Esta también la hemos trabajado. Entonces, por favor, mírenla y, y mientras tanto yo les miro el chat. Dice, la diva de Colombia, profe, o sea, más bien porque Colombia continúa pobre, si es liberal. Es que la idea de ser liberal no garantiza que usted sea rico. Es como usted se inserta en la economía mundial. Y una cosa es introducirse como una potencia productora e industrial y otra cosa es como una economía de mercado que solamente provee materias primas. ¿Sí? Puede que tengamos toda la organización liberal, pero si nos vamos a dedicar solamente a exportar materias primas y no a tener un mercado, una industria nacional, pues no vamos muy para adelante, nos mantenemos en una relación de dependencia, de periferia, la de la revolución industrial. Entonces, espera, David, Santiago, terminamos esta y miramos la opción C, a ver si hay algo que se pueda decir ahí al respecto, ¿vale? Aquí la respuesta es la D, chicos, D. La de la 60 es D también, para los que se estaban quejando. ¿Listo? D. Lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político de las clases trabajadoras. Eso es el socialismo. Si ustedes miran A, B, C y D, está planteando afirmaciones de corte capitalista. Por ejemplo, A, privatizar, muere. B, consumo y capacidad de endeudamiento, capitalismo, fuera. C, ofrecer bienes y servicios según tratados de libre comercio, capitalismo, sale. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la 54. 54. Entonces dice C, lo que preguntaba ya el compañero, que podría ser la C, nacimiento de una élite propietaria de la tierra. En el contexto de la revolución industrial, sí, tiene toda la razón. Pero ojo, no caiga en la cáscara. ¿Por qué? Porque mire qué es lo que le está pidiendo la pregunta. Dice, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población, no a una élite, no a unos pocos, no a unos cuantos, a la población en general. Por eso C, a pesar de ser cierta, no es la opción correcta. ¿Listo? Eh, no, Nicolás Ramírez. Dice, pregunta si en el socialismo hay apertura económica. No, la apertura económica es, recuerden que el socialismo lo que busca es garantizar la existencia la subsistencia de la economía nacional para satisfacer las necesidades de las personas que habitan en el territorio. La apertura económica que permitiría la entrada de mercancías extranjeras que lo más seguro en una economía como la colombiana, pues va a quebrar a la industria nacional. David Santiago Ramos, gracias. De nada, paso estamos. Listo, entonces pasemos. Creo que aquí sí ya es nueva la cosa. Entonces, para que porfa la leamos. Para analizar a nivel mundial las relaciones entre naciones, algunos estudiosos han planteado que el sistema capitalista privilegia unos territorios del mundo con infraestructura, desarrollo tecnológico y niveles de consumo bastante altos, mientras sume en la pobreza y en el atraso a otras regiones. A este modelo de organización territorial propio del capitalismo se le ha denominado, por favor, estamos mirando la 102, por favor. Michelle A, Gustavo B, Michelle A, Karen D, Juan Manuel D. eh, alguien que le responda a Sofía Lorena, aunque no me va a responder no me va a volver en la diapositiva. Juan Manuel D, Mildred, Javier, Miguel D, C. Listo, vamos a mirar. ¿Qué sucede? Esta puede llegar a ser muy compleja porque tiene unos elementos teóricos bastante marcados, ¿cierto? Bastante fuertes.
O sea, usted perfectamente podría decir cualquiera de ellas. Entonces hay que entrar a mirar con detenimiento qué nos está diciendo la pregunta. Entonces primero plantea las relaciones entre naciones. Dos, el sistema capitalista está hablando en términos de territorio. Cuando nos ponen el concepto de la categoría territorio, procuremos siempre inclinarnos a la parte geográfica, a lo espacial, ¿cierto? En la pobreza hay en unas partes que están en la opulencia y otras en la pobreza, en la riqueza y otras zonas en la pobreza, ¿cierto? Pero hay una relación como una relación mutua que se interrelacionan entre ellos. A este modelo de organización territorial, o territorial, vemos imperialismo y neoliberalismo. Bueno, imperialismo. Habíamos visto en la sesión anterior que la parte del imperialismo buscaba controlar los territorios, pero no apoderarse de ellos, ¿cierto? Entonces es más una relación de dominación de tipo económica y de recursos naturales, no tanto del territorio como tal. El neoliberalismo sabemos que es un pensamiento económico, entonces tampoco está haciendo referencia a lo territorial, a lo espacial, a lo geográfico. Desarrollo y subdesarrollo o a centro-periferia. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que en este campo sí ya el nivel de especialización que ustedes requieren es un poco más complejo. Porque cuando vemos los análisis de la organización territorial en el capitalismo, nos vamos a encontrar con dos teóricos. Uno con Fernand Braudel y dos con Immanuel Wallerstein. Entonces, ellos, ¿qué es lo que plantean? Entonces, por ejemplo, si quieren pueden buscar el texto de Fernand Braudel que se llama Las dinámicas del capitalismo, y ahí él nos va a exponer que la relación territorial, ¿sí?, en términos capitalistas es una relación de centro y periferia. Pero entonces eso implica que ustedes tengan un poquito más conocimiento y más bibliografía. Entonces por eso les recomiendo el texto Las dinámicas del capitalismo de Fernand Braudel. Pues la opción correcta es la A. Desarrollo y subdesarrollo también puede ser una opción válida, pero entonces vuelvo y les digo, tengan presente la palabra territorio, nos está haciendo relación a lo económico, perdón, a lo geográfico, cómo el capitalismo ordena el territorio, el espacio geográfico. Entonces por eso ahí está la dificultad de esta pregunta. Entonces por eso les recomiendo mucho que miren el texto. Es un texto muy bonito y es corto, no es como los de Hobsbawm que recomendaba la vez pasada, que son muy grandes. El texto de Fernand Braudel es muy cortico, ¿cierto? Y también busquen bibliografía de Immanuel Wallerstein, que también desarrolla la idea de centro y periferia, ¿listo? Juan Manuel Young ya nos colabora ahí con el nombre Fernand Braudel. ¿Listo? La dinámica del capitalismo de Fernand Braudel. Ese libro es maravilloso. ¿Listo? Y con eso pueden ustedes estudiar historia, economía y política al tiempo en un libro muy, muy, muy fácil. Listo. Fernand Braudel, linda. Vamos a mirar la 122 que nos sirve para el repaso de lo que vimos en la Edad Media. Jesús Alberto pregunta igual la respuesta, la que decía centro y periferia. La sociedad feudal se basaba en los privilegios frente al poder de la nobleza y del clero. Se encontraban los no privilegiados, en su mayoría campesinos. Las relaciones de poder estaban determinadas por el vasallaje, que tenía como principal finalidad a vencer a otro noble más poderoso para que éste lo ayudara a proteger su persona, proporcionar abundante riqueza al clero para que viviera con lujos, jurar fidelidad a otro noble más poderoso para que éste lo ayudara a defender su persona y su propiedad, y de la protección y defensa de la mujer como centro de la familia. Entonces, por favor, miramos la 122. Angie, Karen, Juan Manuel, Mildred, Sergio, C. Creo que quedó muy claro. Igual vuelvo y explico qué es el vasallaje, lo que dice la opción C. Eso es el vasallaje. Entonces, por ese lado no tiene pierde. Es muy fácil llegar a asumir que la opción de respuesta es la C. ¿Listo? Listo, ese, sí, muchachos, no olviden lo que vimos de Edad Media. Igual también se pueden remitir a los videos que están subidos en Puntaje Nacional, en el canal de YouTube. Listo, creo que eso es todo de lo que me enviaron, ¿no? Hubo una personita que me envió preguntas esta tarde, pero Lola ya había hecho las diapositivas y pues
veía que había una preocupación por temas de Guerra Fría, entonces de pronto en los temas que vamos a incluir podríamos profundizar más Guerra Fría si ustedes lo consideran. Pero entonces, ¿qué necesito? Que ustedes a sociales y ciudadanas puntagenacional.co ustedes me propongan temas, porque va a haber un momento a mediados de junio, creo, no, finales de junio, en los cuales pues ya agoto el cronograma y pues ya quedan ustedes en libertad de proponer lo que quieran. ¿Qué quieres, Laura? Cuéntame. Profe, la próxima, no me ignore. ¿Qué? ¿La próxima qué? ¿Qué es vasallaje? Pregunta Lady, lo que dice la opción C. Mildred se está despidiendo, que la fuerza lo acompañe. ¿Listo? Entonces viene la parte de avisos parroquiales y agradecimientos. Yo les dije que igual iba a tener muy presente a estas personas. Preguntas, comentarios y sugerencias aportados por. Entonces, en primer lugar está Karen Gómez, que escribió hace unos cuantos días, pero pues Karen, si me estás viendo, el correo de hoy no alcancé a incluirlo dentro de la información, entonces para que yo lo voy a tener presente para incluirlo en las otras temáticas que vamos a trabajar. Juan Manuel Young, que estaba preocupado por la historia de Colombia, no se preocupe, es lo que vamos a empezar la otra clase, toda la historia de Colombia, lo más importante. Jonathan Alejandro Angarita Cortés, creo que me aportó preguntas, si no estoy mal. Gerson Chacón Penagos está preocupado, está interesado por las revoluciones populares en América Latina, entonces ya va a ser incluida dentro del cronograma. Juan Camilo López Olaya, Mari Garcés Castrillón, que aportaron con inquietudes en cuanto a la temática. Sergio Saavedra y Lauren Micolta, que me estaba preguntando por mecanismos de participación. Entonces los mecanismos de participación los vamos a estar viendo ¿en qué? Cuando veamos la parte de competencias ciudadanas que está dentro del cronograma, entonces no se afanen. Además, si no estoy mal, creo que Lauren fue una de las que me aportó uno de los grupos de preguntas. Creo que el otro fue Sergio, si no estoy mal, allá me corregirán si todavía está viendo. Muchísimas gracias, esa es la actitud. Estos son los que voy a tener presentes. Entonces, por favor, si necesitan temas, preguntas, cosas, por favor, al correo. Entonces ya en este momento creo que ya nos da la hora de finalizar. Para que por favor no olviden suscribirse al canal de Puntaje Nacional, darle like a los videos, seguir en redes sociales, hacernos famosos, eso es lo más importante. Y pues no más, escriban al correo. Todo lo que ustedes me empiecen a enviar, pues va a ser el material con el que vamos a trabajar o las temáticas que vamos a desarrollar. Entonces, muchachos, que tengan un feliz fin de semana, una muy bonita noche y que la fuerza los acompañe.